ir a Lucas, I'm going to go to the book of capítulo 3, chapter 3, versículo 1 al 6. verse 1 through 6. Digan un amén cuando todos lo tengan. You can tell me an amen when you all have it. Amen. Yes. Vamos a predicar bajo el tema I'm going to be preaching under the title, La voz de Dios The Voice of God en la tierra. on Earth. Diga conmigo, la voz de Dios Say with me, the voice of God en la tierra. on Earth. Quiero ser conciso con este mensaje. I want to be concise with the message. Tengo este mensaje en mi espíritu, I have this message in my spirit, para su espíritu. for your spirit. Amén. Ponga atención Pay attention y agarra lo suyo. and grab yours. ¿Todo lo tenemos? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año 15º del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe de tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilio. Y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, diga conmigo, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz el del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se regenerará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Now in the 15th year of the reign of Tiberius Caesar, Pontius Pilate, being governor of Judah, Herod began Tertius of Galilee, his brother Philip, Tertius of Judea, and the region of Trachonitis, and Leonas, Tertius of Abilene. While Annas and Caiaphas were high priests, the word of God came to John, the son of Zacharias, in the wilderness. He went into all the region around the Jordan, preaching a baptism of repentance for the remission of sins, as it is written in the book of the words of Isaiah the prophet, saying, the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord. Make his path straight, every valley shall be filled, every mountain and hill brought low. The crooked places shall be made straight, and the rough way smooth, and all flesh shall see the salvation of God. Vamos a orar. Padre mío, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia este día, con humildad, con gratitud, agradecidos por el placer de poder predicar tu evangelio, por tener la oportunidad de poder estar en esta congregación hoy y recibir la palabra tuya. Te damos gracias, Señor, por tu gran bondad y tu misericordia. Y te pedimos que en este día, Señor, le dé la sabiduría de tu Santo Espíritu y le dé la sabiduría a tu pueblo para poder agarrar esta palabra, tomar la suya y que haya frutos y cambios en sus vidas. Te damos la gloria a ti, Señor. Todo lo que hacemos es para tu gloria. Nosotros solo somos siervos inútiles para ti, pero te amamos y te adoramos. Úsanos como siempre nos has usado, para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Denle fuerte aplauso al Señor. Y puede sentarse. Voy a ir despacio al principio para que usted pueda entender cuál es el concepto que quiero dar de parte de Dios hoy. I will go slow so you can all understand the concept that I want to get from God today. ¿Qué es ser una voz de Dios en la tierra? What is being a voice of God on earth? Ser una voz de Dios en la tierra es ser un transmisor, Being a voice is being a transmitter, ser un mensajero being a messenger, de lo que Dios quiere dar a su pueblo. and what God wants to give to his people. Ser un transmisor. Being a transmitter, Ser un transmisor it means, es como que en una radio like on a radio, haya una cabina there's a cabinet, y ellos estén hablando algo. they're speaking about Y en something, millones de lugares and in a million se places, está escuchando lo mismo. they're hearing the same thing. La voz de Dios, Voice of God, somos mensajeros we are messengers que decimos, that say hablamos and speak conforme a lo que Dios nos dio. according to what God gives us, No conforme a nuestras palabras, not according to our words, no conforme a nuestra hombría, not according to our sino manliness, conforme a la voz de Dios. but the voice of God. Dios me dijo esto, God told me y this. seré claro. I will be clear. Sé que muchos no estarán de acuerdo. I know that many are Es la palabra not de believers, Dios. but it's the word of God. Dios me decía que hay dos tipos de mensajeros.
mensajeros. God told me that there's two types of messengers. El primer tipo de mensajero The first type is es el que es la voz de Dios, the one that's the voice of God. el que busca a Dios en intimidad, The one that looks for him. el que tiene comunión con The Dios, one that has communion with el him. que ora, The one that el prays. que ayuda, The one that el fasts. que ruega The one that por un mensaje para el pueblo. for a message for the people. No importa el mensaje, Doesn't matter the message. es la orden It's the order. que nosotros debemos ser la voz. So we must be the voice. Los mensajeros que son la voz The messengers are the voice. tienen que hacerlo tal como Dios lo pidió, Have to do it like God asked them to. no importando lo que pase, Doesn't matter what happens. no importando si las puertas se cierran, Doesn't matter if the door no closes. importando si no hay enemigos, Doesn't matter if we get enemies. pero mientras tengamos a Dios de nuestro lado, As long as we have somos God on our victoriosos. side, we got victory. El segundo tipo de mensajeros The second type of messenger, son los que predican, the one that preach, no buscando el tema con el Señor, not looking for the no message of God, buscando esa prédica de Dios, not looking for the message of no God, pagando el precio de oración, not paying the price, no pagando el precio del secreto, not paying the price of teaching, sino buscando mensajes but looking for fáciles en internet, easily on the internet, fáciles en YouTube, on YouTube, fáciles en libros, on books. porque déjeme decirle, Let me tell hay you, organizaciones en este mundo que le mandan hasta los folletos a los pastores they're giving para que prediquen lo que está en el folleto. Que el Señor le prenda al diablo. ¿Saben por qué? Yo sé que la palabra de Dios ha quedado, pero la palabra de Dios the word of God tiene que venir del trono, has to come from the porque throne. solo Dios sabe Because only que God knows. necesita cada domingo el pueblo. No podemos predicar We can't preach conforme a los ordenan que hagamos, how we want. sino conforme a lo que Dios tiene para su pueblo. Dale un aplauso al Señor. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón For what reason Dios quiere God wants usar a hombres y mujeres to use men que and siguen women la voz de Dios en la tierra for them to do the voice of God in para direccionar su iglesia our direction en el camino correcto? the correct Escuche path? bien, Listen, para direccionar la iglesia en el direct camino the correcto, correct path. para darle fe y esperanza en todas las tribulaciones, Faith and hope in all tribulations. para alimentarla conforme su palabra, To feed according to His word. para ganar al perdido para To Cristo. win the one that's lost for Christ. Y algo muy importante Something very es important para tenerla preparada para su retorno. is to have them prepared for His return. Dios quiere la iglesia en el cielo, God wants the church in heaven. por eso está cada mensaje That is why He gives them conforme a message su corazón, according to His para heart. que el corazón del The pueblo heart of the people esté direccionado. to be directed. Tiene que estar a su lado. To the one next to you. Queremos palabra de We Jehová. want the word of God. En Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 3, Luke chapter 3 habla algo muy importante. speaks something very important. En Lucas capítulo 3, versículo 1, Verse 1 habla sobre los gobernantes, talks about the governors, sobre los emperadores, about the waiters, sobre los gobernadores de cada the provincia. governors of every province. Pero ¿por qué Lucas habló sobre eso? But what does Luke talk about? Usted That? puede pensar You can think de que eso es aburrido. that is boring. A ti que le importa Herodes, I don't care about a it. ti que le importa el tetrarca. I don't Pero care para about it. Lucas era importante, What's important? porque Lucas plasmó en la palabra He planned the la word, importancia the importance. de los gobernantes de ese tiempo. Governors of those En times. ese tiempo In that time, sumergió a alguien submerged somebody llamado Juan el called Bautista. John the Baptist. Lucas quería plasmar en la palabra Luke wanted, que en medio de todo ese poderío in the middle of all that, sumergiría a alguien, somebody was un libertador a liberator llamado Juan Bautista. called John the Baptist. En ese tiempo había poderes políticos, That time there were powerful politics, había poderes religiosos y egoístas, powerful religious, había poderes de algunos grupos que tenían pensamientos diferentes. powerful different groups. Y en ese tiempo sumergió Juan. In that time, Diga conmigo Juan Bautista. John the Baptist, No es Juan el apóstol, not John the es Apostle, Juan Bautista. John the Baptist. Son dos muy diferentes. They're two different people. Juan emerge después de 400 años de silencio. After 400 years of silence, Ahí emerge Juan Bautista. there he comes forward. Donde había en ese tiempo culto a Dios, Where there was cult to God, pero no había palabra de there Dios. was word No of había God. profecía de There Dios. was prophecy Eran of God. 400 años de silencio, 400 years of donde silence. Dios no le había hablado al pueblo. God had Había culto,
tenía palabra de Jehová fresca. Así estamos en este tiempo en muchas congregaciones. Hay culto, pero no hay palabra de Dios. Hay culto, pero no hay cambio en la gente. Hay culto, pero los ministros en vez de aumentar, disminuyen. Hay culto, pero la palabra de Dios no está conforme al corazón de Dios. En ese tiempo emergió. Y Dios me decía, voy a empezar a levantar hombres y mujeres que van a ser la voz mía en la tierra. Y ya no solo va a haber culto, sino que ahora van a haber hombres y mujeres unidos en los altares, que van a dar palabras, que van a transformar el cuerpo de Cristo, que van a transformar la iglesia, que van a preparar la iglesia para que entienda con nosotros. Quiero ir lento porque me están traduciendo, me doy cuenta. Algo muy importante. ¿Quién era Juan Bautista? Juan Bautista era un hombre que vestía con pies de camello, comía langosta, piel silvestre. Juan Bautista era una persona que no le importaba su vida, solo el propósito. ¿Cuál era el propósito de Juan? El propósito de Juan era ser una voz. A Juan no le importaba qué vestía, porque a mí no me hace grande un saco de corbata. A mí me hace grande en la forma que lo vestido, sino que dé la palabra de Dios al pueblo. Juan Bautista, en ese tiempo, era una persona que más o menos en ese tiempo era como un loco. ¿Se imagina en este tiempo? Juan Bautista no podía predicar en nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema que si no está bien vestido, no todos, pero algunos, si no tiene corbata, no puede predicar. Si no tiene saco, no puede predicar. ¿Por qué razón es eso? Porque hemos perdido la esencia de lo que es la salvación. Juan Bautista era un hombre que en este tiempo lo tuviéramos como un predicador loco, como un predicador diferente, como un predicador que no le diéramos los púlpitos para poder ser la voz de Dios. Lamentablemente muchos altares de este mundo así están. Yo he pasado eso. Pastor, ¿no te corbata? No, hermano. No te una para que predique. Yo sé que la ética ministerial es importante. Yo lo sé. Pero nos estamos fijando en la ética de un ministro, pero no en la unción de un ministro. Entonces es una voz de Cristo. Porque entonces no sirve de nada. Es un empleado más en el ministro. Es dura la palabra. Es la palabra de Dios. Juan Bautista no hizo ningún milagro. Juan Bautista no sanó enfermos. Juan Bautista no sanó cáncer. Juan Bautista no sanó quebraduras. Juan Bautista no tenía iglesia. Juan Bautista no tenía cuatro paredes donde predicar. Juan Bautista no tenía tal vez púlpito. No tenía grupo de alabanza. Juan Bautista no tenía sillas en la iglesia. Juan Bautista no estudió en un colegio importante. Juan Bautista no se graduó en la escuela bíblica. Pero dice algo, la Biblia dice que Juan Bautista era grande. Porque las multitudes seguían a Juan al desierto. Nosotros no tenemos que apegar a la gente a nuestro ministerio, sino a Cristo. Porque el día que nosotros fallemos, la gente se va de la iglesia. Pero cuando tenemos pegada a la gente a Cristo, no importa si el que está al frente peca, viene alguien más a sustituirlo, pero la iglesia sigue en pie. Juan Bautista no le importaba cómo venía, no le importaba si tenía carro o casa. Juan Bautista solo quería ser la voz de Dios en la tierra. Y que las multitudes no siguieran. No es un misterio. Dígame a su lado, de una palabra de Jehová.
Jesús dijo esto de Juan. Jesus said this about John. Jesús dijo que Juan era grande. Said it was great. Y lo voy a leer rápidamente, Lucas 7, 24, I'll get 26. through it. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. Que está hablando el Señor Jesús. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Más que saliste a ver, le dijo Jesús. A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Porque el Señor sabía que a veces la gente sigue a un pastor y no a Dios. En este tiempo hay pastores idolatrados. There are many pastors that are. De que la gente idolatra pastores. Ese es un error terrible. Porque el pastor que es de Dios, Because the pastor is from God. dígame usted si no pastor, se va a echar encima a mucha gente de la iglesia You won't care. por hacer la voluntad de Dios. Pero si yo como pastor, But me as a pastor, quiero que toda la iglesia me ame. everybody. Yo no soy un ministro del I evangelio. gotta look at the gospel. Yo soy un empleado del ministerio. ¿Por qué razón? Porque la gente no le gusta que le toquen la manera de vivir. No le gusta que le toquen el pecado. Solo le gusta que le profeticen casa, que le profeticen compañía, que le profeticen un carro. Pero de qué sirve que usted tenga eso, que pierda su alma. No sirve de nada. No sirve de nada. Más que saliste a saber, dijo Jesús, a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Y aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites de los palacios de los reyes están. La iglesia no es un The palacio. church is not a house. La iglesia no es ni estas cuatro paredes. It's not even this four La walls. iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia. That Y is the church. dice el 26. Más, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, dijo Jesús, y más que un profeta. ¿Qué es más que ser un profeta? What is more than being a prophet? Santo Dios. What do you are? Más que ser un profeta More than being a prophet es ser una voz is being a voice de Dios of God en esta tierra. on this earth. No es el título de pastor, Not the title of pastor, no es el título de profeta, the title of prophet, no es el título de not apóstol, the title of no apostle, es el título de the maestro, title of a teacher, no es el título ni de un the evangelista. title of even an Eso evangelist. es lo de menos. That is the test. Lo que nosotros debemos de pelear, What we must fight lo for. que nosotros debemos de contener siempre, We always es que seamos una voz que transmita el mensaje al pueblo. No importa la credencial, no importa el título, pero sí importa que seamos usados en la obra del Señor. Juan John tenía dos propósitos, had two purposes, claro y conciso. very clear and concise. El primer propósito First purpose, era preparar to prepare el corazón del pueblo the heart of the para people recibir al Mesías. to receive the Messiah. Diga conmigo, preparar Say with me, el prepare corazón del the pueblo heart of the people para recibir al to Mesías. receive the Messiah. El propósito The purpose de nosotros como ministros of us as ministers no debe de ser tener la iglesia más grande de Detroit. is not to have the biggest church in Detroit, No debe de ser tener la silla más hermosa de Detroit. to have the most beautiful chairs, No debe de ser tener el púlpito más hermoso de not to Detroit. have the most beautiful altar. El propósito de un pastor, The purpose of a pastor, de un evangelista of an evangelist, y de cualquiera que esté en el ministerio anybody that's in the ministry debe de ser has to be hacer to lo do carnal de la gente, what's flesh hacerlos people, espiritual. make it spiritual. La iglesia es para los enfermos, The church is for the sick, pero usted estará enfermo toda la vida. but you won't be sick all La the iglesia es time. para que venga el pecador, The church is for the sinner to come, pero usted estará pecando toda la vida. but you will be sinning all your life. La iglesia de Cristo, The church of Christ, por medio de los ungidos, by his anointed, debemos de preparar must prepare que la iglesia for the church. deje de ser carnal Stop being a flesh y church. sea una iglesia espiritual. And become a spiritual church. Ese es el propósito de Juan. Ese es el propósito. Ese es el propósito del pastor.
Juan Bautista dijo, este es. John Baptist said, Él es. this is he. No soy yo. Not me. Él es. He is. Ah, El que quitará el pecado del Ayuca. mundo. The one that Él said, es el Cordero. he is the Lamb. Yo solo lo presento, I'm only pero presenting, Él es el Cordero. but he is the Lamb. Tenemos que entender You must understand. que como ministro del Evangelio Ministers of the y gospel, ustedes como iglesia, you as a church, debemos de apegar a la gente a Cristo. put people close to God. Usted no debe de vivir conforme a sus Do deleites, not live according to your heart or your desires. conforme a solo sus planes carnales, Only your fleshly plans. porque no podemos olvidar Because we can't forget que tenemos una esperanza, that we have a hope. que somos peregrinos y que si estamos en este lugar, es para que un día Cristo venga por nosotros. Esta vida sin trabajo, esta vida sin sueños, no tengo la compañía que Dios me dio. Pero yo no dejo de tener la compañía porque tengo el Señor. Él ahora a tiempo, pero primero es el Señor. Yo he tenido contratos por estar con Dios, por hacer la obra de Dios. Yo le digo al Señor, que tal vez sin mi empresa, que tal vez sin el dinero, seguimos conmigo. You are not with me. querido Fran. Porque yo amo el ministerio. Because I love. Yo no me muevo por ofrenda. I don't come from where you Yo no pido hotel. I don't come En from ningún where lugar. in no place. ¿Sabe por qué? You know what? Porque yo quiero dar la palabra como Dios me la Because dio. I want to get the word. Y si la puerta se me cierra, And the door closes. yo voy a mirar mi casa. God will ¿Qué le pasa al Señor? Ahora quiero dar el centro del mensaje. I want to be the center of the message. ¿Qué tenemos que hacer Ay, una mosca, Jaime. para cumplir To come through y ser una voz de Dios en esta tierra? and be a voice of God. Dígale que está sonado, quiero leer los mensajes. ¿Qué tenemos que hacer Come and do the message. para ser una voz What do we have to be? de Dios en esta Be a tierra? voice of God on earth. Tendremos que vencer You have to overcome muchos intereses reinantes y egoístas de esta época actual. many interests of this world. Que seguro That sure tendremos en contra will be against. de que seamos la voz de Dios. For us to be the voice of God. Al mundo no le conviene The world does not want que that. seamos la voz de Dios en For la us tierra, to be the voice of God on earth. porque el príncipe de este mundo Because es the Satanás. king of this world. Entonces tenemos que vencer So we must overcome muchos intereses many interests reinantes de esta época que nos van a impedir that will not allow us que seamos la voz de Dios en esta tierra. to be the voice of God on this earth. Y tengo 4 principios I have 4 principles que tenemos que apegarnos. that we must go close by. 4 principios 4 principles que tenemos que luchar we must fight por mantener to maintain en esta época in this para que no dejemos de ser la voz de Dios en la tierra. be Y stopped. para que usted como pueblo And for you as a people no esté en una iglesia, are not in church, pero perdido. but lost. Explíqueme eso, pastor. Explain to me. La gente cree que todo el que tiene una iglesia es salvo. People think that everybody who goes to church is saved. No es así. That is not true. Hay muchos que están dentro de las iglesias que van rumbo al infierno. There's many that aren't here. They're Porque en going la to iglesia hell. todos son cristianos. No. Pero saliendo de la iglesia son peores que los At impíos. church, they're worse than the world. Cometen pecados, tratan mal a su esposa, Sins. roban en los trabajos. They steal their job. Pero el domingo vienen a alabar a Dios. But on Sundays, they come to worship God. El evangelio no es así. The gospel is not like that. El evangelio es real. It's real. El evangelio de amor. It's love. Pero el amor de Dios The love no of va a God sobrepasar will not overcome si usted anda pecando. your Se lo sins. digo sobre eso, I say to you, para que le entre al very Estado. love. So it goes Tenemos que ser honestos you have to be honest. y ser evangélicos reales True Christian. si queremos ir al cielo. El primer principio, The first principle. Ya díganme empezaron, el ¿no? primer principio. Stay with me. The first principle. Tan buena. Para ser una voz de Dios en este tiempo, To be a voice of God in this time, tenemos que vencer you must overcome la religiosidad religious y las organizaciones and the organization reinantes de este tiempo. ruling this time. En Lucas 3, 2 y 3, You too.
sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿A dónde vino? Where did it come? Al desierto. To the desert. ¿A quién vino? ¿A Anás, a Caifás o a Juan? Where did he come? Me prestan un pedacito de papel, pastor, porque mire que me están cayendo aquí en los ojos. Gracias. Gracias. Gloria a Dios. Glory to God. Y siendo sumo sacerdote, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Este es el primer grupo This is the first group. que nosotros tenemos que vencer We must overcome para permanecernos to remain siendo una voz de Dios en la tierra. being a voice of God on earth. Anás y Caifás These two men representaban en ese tiempo represented in that time el amor por el poder, the love of el power, amor por el the prestigio, love of prestige, pero no por su presencia. but not by his Anás presence. y Caifás These two men estaban más interesados were more interested en tener grandes templos, in having great temples, estaban más were interesados more interested en tener vestimentas hermosas, in having beautiful pero dresses, no por la presencia de Dios. but not by the presence of God. Así estamos en este tiempo. That's how we are in this time. Tenemos una religión, We have a religion. tenemos muchos grupos que son muy grandes en este They're tiempo, great in this time. que son organizaciones They're gigantes, giant organizations. donde son cada pastor, y se lo digo así, And I say to you like this, títere ese grupo. there should be ruled by their own members. Por eso me cierran las puertas de la iglesia, That's why they close the doors. porque yo digo la verdad. Because I say the truth. En este tiempo In this time, hay organizaciones there's que organizations les importa el prestigio, that care more about les importa el prestige, nombre, that care more about pero name, no les importan las almas. but they don't care about their soul. ¿Sabe por qué razón? You know for what reason? Porque no estamos dejando Because we are not allowing de que las organizaciones no the dejan organization. de que los pastores sean la voz de Dios. Pastors are the voice of No God. exigen a los pastores They're not a telling them meterse con Dios. to go. Solo miren cuánto es el diezmo de esa iglesia para la Ask organización. how many of guys are coming into the church. ¿Cuántos miembros tiene? How many members does it have? Oh, hay que ganar los iglesia más grande. Oh, that's good. Este no es el templo. It's not the temple. Son las almas. It's the souls. Anás y Caifás en ese tiempo, In that time. a ellos no les importaba la gente, They didn't care about people. les importaba a ellos mismos. They care about themselves. Pero Juan Bautista But John the le Baptist, importaban las almas. he cared about the ¿Quién souls. era Juan Bautista en ese tiempo? Was John the Baptist in that time? Estaba fuera del sistema organizacional, Out of the system. estaba fuera de la religión. He was out of religion. Solo era un hombre, He was only a él man. solo. Pero él tenía la voz de Dios en la tierra. Of God. Entonces, el primer principio, The first principle como ministros, pastores, of ministers no tenemos que dejar que ninguna not organización, let any no organization, tenemos que dejar que ningún grupo religioso no religious nos group, diga que vamos a predicar y que vamos a predicar en el altar. Porque la palabra tiene que ser de Dios. La palabra tiene que venir del corazón de Dios. Por esa razón, that's why for that reason, hay pastores y iglesias completas pastors and full que church están muertas that are dead, porque no se dejan dirigir por Dios. they're not directed by God. Hay que dicen los pastores que son religiosos, Oh, what are the religious los pastors? pastores que son de organizaciones. Pastors from organizations. Es que yo no puedo predicar eso, Well, I can't preach porque es que this. la gente se me va a ir. Because then the people Es will que yo leave. no puedo predicar así, I can't preach porque like es que this. la gente ya no va a llamar. The people will No, leave. mire, si la iglesia le quita su templo al pastor, Jehová va a proveer. Jehová va a proveer. Jehová va a proveer. Juan Bautista John the Baptist significa means esos hombres those que men están en el desierto, who are in the desert. esos hombres Those que men, nadie quiere llevar a las they're the iglesias, ones who take to the desert. esos hombres Those que men, de verdad no tienen ni un traje, or maybe don't even have esos hombres a suit. que tienen la iglesia encima, They have the church on pero them. son la voz de Dios. They're the voice of God. Tenemos que ser como Juan, You have to be like God. que no importa dónde prediquemos, It doesn't matter what en we're un doing. altar, o en una calle, o en la cárcel, o lo que sea, pero tenemos que predicar la palabra de Dios. Para poderla dar. Dígale que está a su lado, You're the one next to you. queremos ser Juan Bautista, You want to be like John the no Baptist. queremos ser Anás y Caifás. You don't want to be like those two
Hay algo importante en eso. Now, something important in this. Si Anás y Caifás Like these two men eran los sumos sacerdotes, were the priests. pues se supone Wasn't it supposed to que be? la palabra de Dios But the word of God tenía que venir a Anás y Caifás. had to come to them. Pero ¿por qué vino Juan? But why did John come? Porque Juan Because John era un hombre was a man que no estaba dentro de la estructura. that was not Porque la estructura but the structure. apaga a los hombres de The Dios. structure turns off La the estructura The structure alinea conforme a la organización de los hombres de Dios. with the organization. Yo soy delicado en eso. Very delicate about it. Déjeme decirle Let me tell you, que muchas organizaciones me han buscado that many y yo he dicho organizations no, have said no porque ya pasé una vez. because I went through that one time. Y por predicar la palabra de For Dios, preaching the word of God, y por ser un hombre de for Dios, being a man of y por God, no importarme si me echaba la it iglesia doesn't encima, matter. The church, por no importarme si me amaban o no, we're not caring about them dying me or not. sacaron de la organización. It took me out of the En organization. este tiempo pasa a muchos hombres de Dios así. It happens to me. Pero Dios me dijo algo, But God told me something. que los hombres de altar, The man of altar, los hombres que serán la voz de este the tiempo, man that will be the voice in this earth, Él los va a usar en este this tiempo. time, who uses Y this las time. multitudes los van a seguir. And the multitudes, Y las multitudes los van a seguir. Porque la iglesia tiene que cansarse de tener pastores que no le dan alimento a su alma. La iglesia tiene que cansarse de tener los pastores que no transmiten el mensaje de Dios a la iglesia. Soy directo, I am direct. porque yo tengo un propósito, Because I have a que purpose es direccionar a la iglesia para el retorno de Cristo. for the return of Juan Christ. Bautista God the Baptist, habló sobre primero de todo sobre la primera venida de Cristo. the first coming of Christ. Nosotros tenemos que predicar sobre la segunda venida de Cristo. Pero Cristo no viene por una iglesia mentira. Cristo no viene por una iglesia sucia. Cristo viene por santo. Ahora, déjeme decirle algo. Let me tell you something. Usted me puede malinterpretar. You may not Me understand. puede decir, You may say, ay, y usted es santo, pastor. oh, we're holy. Mire, hermano, nosotros We seremos perfectos will be perfect hasta que Cristo venga. until Christ comes. Seremos perfectos We will be perfect hasta que tengamos el cuerpo glorificado. until we have that glorified body. Nosotros aquí We here, tenemos un templo, we have un templo de carne, a temple of un flesh, templo que peca, a temple that sins, pero no deliberadamente. but not deliberately. Hay algo muy importante There's en eso. something very important in this. Juan Bautista John the Baptist, sumergió en ese tiempo submerged in that time, para cambiar al pueblo. changed the people. Como vuelvo a repetir, How can I say again? de personas de carne For people a of being personas flesh, espirituales. of being Porque spiritual. usted puede tener un templo de carne, You can be in a pero flesh su temple, interior, but your inside, pero su your interior inside debe de ser de Dios. has to be of God. Cuando nosotros decimos que tiene que ser santos, We say you have to be no holy, es que debe de ser perfecto, not that you have to be perfect. pero sí debemos de saber si pecamos You deliberadamente have to know when you o si sin estamos cuidándonos por pecar. or we're Y sinning. algo muy importante, Something very important. mire hermano, si un hijo de Dios If a child of God comete un pecado, commits a sin, debe de tirarse de rodillas inmediatamente really quick, a pedirle a Dios and ask for que forgiveness. perdone su pecado. Really Porque forgive abogado yourself. tenemos. Because we have Pero one. si usted como hijo de Dios But if you si are a usted child como of God, cristiano you as a Christian, viene todos los domingos a la iglesia every y sigue Sunday, pecando y sigue estando con la mujer ajena y sigue robándole a Dios, no diezma, you praise Him. y sigue robándole el trabajo y sigue chismeando y sigue metiendo contenta a la iglesia Keep y having usted sigue God, yendo cada domingo, but you keep usted está having perdiendo el tiempo. brother, you get Porque Dios quiere cambiar a todo el mundo, God wants to change everyone, pero uno tiene que dejarse. but you have to allow Denle un yourself. aplauso al Señor. Dios tenía más Caifás, pero le dio la palabra a Juan. God had these two men. Get the word of Porque God. Dios en este tiempo Because God in this time va a usar a hombres will use the man que no le va a importar that won't care echarse a cualquiera to put en everyone contra. against him. Porque yo prefiero Because I prefer que me rechace en la tierra, to be pero not prefiero left on earth. que Dios me abra las puertas de But la I want for God to open the Y door. usted como iglesia And you as a church, debe de ser honesto. you have to be honest. Porque cuando escuchamos un predicador But when we hear a que preacher quiere predicar la verdad, who wants to preach the ¿sabe truth, qué pasa? you know what happens? Ay, ay, ay.
no volvemos a la iglesia. We don't go back to church. ¿Sabe qué está haciendo con eso? You know what you're doing with it? Caminando rumbo más al infierno. We're just getting closer Usted to puede God. decir, You can say, yo tengo tiempo, oh, I have time. tengo 20 años. I have 20 years. A los 21 se puede morir. 21 you Se va a die. ir al infierno. You go straight out. Cristo quiere que desde ya Christ wants from usted vaya now. rumbo al cielo You are going towards y Él le heaven. va a ayudar. And He will help you. Pero a Josué le dijo, But God says, esfuérzate y sé put valiente. effort and be brave. Y Dios le respondió. God will No be puede with you. esperar You can't que expect Dios le diga for God to que tell deje you. tal pecado. It's not Es sin. de usted It comes from you. que tiene que dejar. You have to go Amén. out. Den un aplauso a Dios. ¡Grande! Segundo principio es que para hacer una voz de Dios To be a way to God, tenemos que vencer you have to overcome todo el sentimentalismo all the emotions de los oyentes. and the feelings of the people that hear. Lucas capítulo 3, In chapter 3, versículo 7 verse 7 a 10, to 10. dice, y decía, ¿quién decía? Juan, a las multitudes. ¿A cuántos? Que salían para ser bautizados por él. ¡Oh! Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a oír de la ira venidera? Hacer pues fruto de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de esta tierra. Primero, First, Juan Bautista John the Baptist, le decía a las multitudes, go to the multitudes, oh generación de víboras. generation of snakes. Prácticamente Practically, les estaba diciendo they were que saying eran hijos de la serpiente. that you were Prácticamente of the snake. les estaba diciendo Practically, que eran the hijos del snakes, diablo that they were children, y que estaban oyendo that they were hearing de una ira of the wrath venidera. that was coming. Esa clase de predicador era Juan Bautista. That was the type of preacher that John the Baptist ¿Y qué dijo Jesús? Que era más que un profeta, was. que era una voz. Was the voice. Juan Bautista, John the Baptist, lo primero que él hacía the first thing he did era confrontar was confront a un pueblo the people que no quería nada de Dios. that did not want anything from him. Juan no predicaba para hallar el oído de la gente, sino que predicaba para ganarse la gente para Cristo. The people for Christ. Juan Bautista John the Baptist era un hombre was a man. que su único His only propósito purpose era decirle a la was to gente say to people lo malo the y bad lo bueno, and the good. y así nosotros And how tenemos que predicar el evangelio preach y a God. lo que es pan, pan, And for y a lo God que to es pray. vino, vino, God, y a lo que es pecado, pecado. can't stay to a church. Se va como al cielo, siendo tibia o fuerte espiritualmente. Porque la iglesia se acomoda. Because the church Cuando venimos a la iglesia we come to y church, empezamos a decirle, start saying, no, ustedes están bien con oh, Cristo. we're going to No, church. que aquí todos nos vamos a ir al cielo. Esa es mentira. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que por la puerta ancha muchos van a entrar, pero por la puerta corta dice que serán pocos You are the one los que van a entrar. that will go in. Unos serán tomados y otros serán dejados. And the other will be left. Venir a la iglesia, hermano, Come to church, beloved. es para venir a escuchar la voz de Dios. Come and hear the voice of God. Y aquí And here, usted se da cuenta you will know de cómo usted está comenzando. how you are with the Lord. Saliendo de esa puerta, Going on those doors, usted tiene dos decisiones. you have two decisions. La primera, The first, seguir viviendo como está, keep living like you are, o segundo, or second of all, cambiar su vida to change your life y dar frutos. and bear fruit. Los mensajes que damos nosotros The messages that we en get este tiempo in this time, deben de demandar frutos man, fruit, dignos de arrepentimiento worthy of repentance en las personas. in the people. Pero tenemos un tiempo But we
Dice el Señor The Lord says que this. te va a dar una casa. He will give you a house. Dice el Señor The Lord que te says. va a dar un negocio. And will give you business. Dice el Señor que algo grande viene para ti. That something great comes for you. Pero no le estamos diciendo a la gente. You're not saying to people. Dice el Señor The Lord que says no está orando. that you're not praying. Dice el Señor que The no Lord está says ayudando. that you're not Dice fasting. el Señor que The tiene la Lord primera says hija. that you have another woman. Dice el Señor que The no Lord te ha says that casado. you haven't married. Dice el Señor The Lord says que no lo está buscando. that we're not looking for him. Dice el Señor que usted The es un Lord chismoso. says that you Eso are no lo gossiping. estamos diciendo. That is not what we're saying. ¿Por qué? Why? Porque queremos apelar a la gente a nosotros. Because we want them to be and be like us. Y ese es un grave error. And that is a great mistake. Porque cuando Cristo venga, Because when Christ comes, por todos ustedes, for every single one of you, Él va a hacer la cosa. he will be responsible. Ella va a hacer la cosa. She will be responsible. Yo voy a ser responsable I will be responsible. de la ley que tengo. The grade that I have. Pero usted va a ser responsable But you will be de responsible usted mismo. of yourself. En aquel tiempo, In that time, no dirá dónde está el pastor. the one saying, where's the El pastor? pastor le predica la palabra. Pastor preaches the El word. pastor es una voz de Dios aquí en la Pastor is the tierra. voice of God. Y si hay alguno aquí And if there's somebody que no here está derecho, that is not no es por straight, culpa de la obra, not by es the por book, culpa de que usted no quiere. because you don't Juan Bautista John the le Baptist, decía a la gente que tenía que arrepentirse y que tenía que dar fruto para que pudiera bautizarse. for them to be baptized. Ahora, ahora muchos se bautizan con el diablo encima Now many Baptists, the devil, y salen más tiempo todavía. they come out. ¿Por qué razón? For what reason? Porque no hay arrepentimiento. Because there's no Pero el repentance. arrepentimiento no es Señor, perdóname. Ay, Señor, ayúdame. Y usted saliendo de fuera sigue siendo el mismo. You going outside, you're the same El person. arrepentimiento es Repentance es is cierto. to say this. Yo estoy haciendo algo mal. I'm doing something that's wrong. Yo soy orgulloso. I Yo soy mentiroso. am a liar. Yo soy ladrón. I'm a thief. Yo miento. I lie. A mí me caen mal algunos hermanos en la iglesia. I don't like some of the brothers in church. ¿Sabe qué es? You know what it is? Yo voy a perdonar. I will change that. Yo voy a ser mejor. I will be better. Voy a pedirle perdón a mi hermano. I will ask Voy forgiveness. a empezar a diezmar. I will start taking my class. Voy a empezar a ser legal. I will start to be loyal. Voy a empezar a tratar a I bien will a mi start to esposa. treat Voy a well empezar a trabajar honestamente sin robar horas en el trabajo. without robbing hours. Ese es el arrepentimiento. That's repentance. Porque hay muchos Because there's men me decían al Señor that say, que lloran más que una magdalena, I more than that. pero no cambia. Don't change. El evangelio tiene que levantar fruto. Juan Bautista le decía a todos, oh generación de víboras, porque sabía que estaban mal con Dios. Dígale que está a su lado. Usted se ha arrepentido verdaderamente. Dígale que está a su lado. Usted da frutos. La Biblia dice que por los frutos los conocerán. Usted tiene amor. Usted tiene amor. Dame un momento. Suavecito. Usted tiene amor. Do you have love? Seguro que tiene amor. Are you sure that you have love? ¿Sabe que si no tiene amor, You know that if you don't have love, se meten muchas cosas feas al corazón? many horrible things will go in your heart. Se meten las envidias. Envy goes inside. Se mete el orgullo. Pride, Se mete la vanidad. vanity, Se mete el apego a la tierra. to be close to earth. Porque el amor verdadero Because the truest love es el que ama a Dios is the one that loves God y ama a su prójimo. and loves their brother. Pero si usted está dentro de esta iglesia, But if you are here o de inside muchas the iglesias del mundo, or many churches in the y world, usted ofrenda, and you give your offering, y usted ora, and you pray, y usted ayuda, you fast, y no pasa nada, and nothing ¿sabe happens, por qué es? you know why? Porque es hipócrita. Because you're a hypocrite. Porque usted no ama a muchos en la iglesia, Because you don't love many pero sí in les the da church. pero sí los abraza. But you do hurt them. No, mejor sea honesto. Be honest Y dígale, hermano, and say, mejor que no me hable. look, don't speak to me. Pero lo correcto sería But the right thing is decirle, hermano, to say, brother, yo no sé por qué estoy diciendo esto. I don't know why I'm saying this. Puede ser para las redes,
Maybe for the people Puede ser on para social ti. media. No lo Maybe sé. for the people here. Pero aquí tiene que reinar el amor. Love has to reign. Ese es el fruto That is the fruit del arrepentimiento. of repentance. Y si el diablo And if the devil mete a usted algo diferente, puts something in your heart that's usted different, tiene la potestad you have the authority de decir, to diablo, say, devil, hasta aquí te llegó tu this is juego. your last Y day. ahora en adelante From now on, yo voy a ser un evangélico real. a true Y Christian, voy a comerme la palabra de Dios, the word of God, tal como el pastor se just la da. how the Denle un pastor aplauso al Señor. Let's give up a The first principle. Para hacer la voz de Dios tenemos que The vencer word of God, we have to overcome. y no dejar guiarnos Not let ourselves be guided por los deseos de la gente para by the desires nosotros. of the people for us. Vuelvo a repetir, Or repeat again. para hacer la voz de Dios With the voice of God, tenemos que we vencer, have to overcome. no dejar Not allow guiarnos to be guided por los deseos by the de la desires gente of the people para con nosotros. for us. Lucas 3, The 3, versículos 15 y 16. verse 15, Y 16. 16. Como el pueblo estaba en expectativa, diga expectativa. Say expectation. ¿Sabe qué es You expectativa? know what expectation De is? esperar algo de alguien. To wait something from O someone querer else. que alguien sea como usted quiere que sea. To be how you want them to be. Preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. El 16 respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, diga más poderoso que yo, Powerful than me. de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Le bautizará en Espíritu Santo y fuego. La gente vino a Juan. People came to John. La gente pensaba en su corazón: People thought in their hearts, ¿será que él es el Mesías? is he truly the Messiah? ¿Será que él es el Cristo? Is he the Christ? Porque miraban Because they que saw las multitudes se iban. the multitudes following. Porque miraban Because they saw que Juan era diferente that John was different a esa generación. to that generation. Porque miraban Because they saw que hablaba palabra de Dios, spoke word pero of no God. venía de un sistema They religioso. didn't live in a religious Porque system. miraban Because they que saw Juan that John tenía una pasión had a passion por las almas for the que souls ahora se ha perdido. that today has been lost. La gente People le preguntó a Juan, asked John en sus corazones preguntaban a Juan in their hearts que asked si Juan if John era el Cristo. was the Christ. Pero Juan le dijo: But John said, no, no, yo no soy el Cristo. I am not the Christ. Yo no soy el Mesías. I am not the Messiah. Yo solo soy la voz I'm only the voice que presenta. that presents the Messiah. Él lo va a bautizar He, con Espíritu Santo y fuego. with spirit and fire, Yo solo voy a presentar. I will only present him. Y Dios me decía esto, And God told me this. que el gran, The great, el poderoso, the powerful, el importante the important es Jesús, is Jesus. el justo. Nosotros, We, los predicadores, the preachers, somos siervos inútiles, are only servants. que hoy estamos And we are y today. mañana no estamos. Tomorrow we're not. Pero estamos llenos But we are de filled una generación with the generation de hombres de Dios of men of God que le han quitado la gloria a Jesús. that has taken the glory from Jesus. Yo aquí no soy el importante. Here I am not the important. Es más, mi pastor no es el importante, Not even ni the la pastor, pastora, not even the pastor, ni la familia not pastoral, even the pastoral ni los family, diáconos, not ni even los the líderes. members or the leaders. Aquí el único The importante only important here es el Señor. is the Lord. The Lord Jesus Christ. Pero pasa algo terrible en la iglesia del Señor. But something terrible has happened in the Church of Christ. De que muchos hombres That many men y mujeres and women empiezan a crecer begin to grow en un orgullo in a pride por expectativa de la gente. by the expectation of people. A veces llegan a los líderes Many come to them, y le dice a la gente de la iglesia: people say, church, siervo, servants, usted ya predica mejor que el pastor. you are preaching better than the pastor. Hermana, Sister, usted debe estar en el coro. you have to be the chorus. Usted canta mejor que esa muchacha del You coro. have to sing. You're singing better than the ones that sing in the chorus. ¿Sabe quién hace eso? You know
Who does that? Satanás. Satan. Mete en los corazones de la gente. He puts in the hearts of people that. ¿Y qué es lo que pasa? And you know what happens? En los líderes, The leaders, en los pastores, the pastors, en los ministros, the ministers, comienzan a quitar they begin la to gloria de take Jesús the glory of para Jesus ponerse en ellos. and to put themselves. Hay líderes There's leaders que dicen, that say, sin mí el pastor no va a hacer nada, without me, the pastor is not sin mí happy. la iglesia no va a Without crecer, me, the church will not si grow. me sacan del grupo, el grupo no va a estar bien. The group is not going to be well. No. Aquí el que ministra, Here, the one that ministers, aquí el que usa a los hombres de the Dios one a él that y a mí, uses the man of God, se llama Jesús. Jesus. Y si usted And if you no aprecia do not appreciate con humildad with lo que humbleness Dios le ha dado, what God has given you, es tiempo it is de time decirle al Señor, to say to the Lord, he aprendido la lección. I have learned my lesson. Y ahora And now, te pido otra I ask oportunidad for another y chance. ahora lo haré bien. And I will do it better. Porque todo fracaso Because all failure es un aprendizaje, is just a lesson. pero nosotros, But we si queremos ser la voz de Dios have aquí, to be the voice of God no here. tenemos que dejarnos quedar por ninguno de los Not hombres. let be guided by anybody. Nadie, No one. absolutamente nadie, Absolutely no one. puede venir a decirle al pastor qué hacer y qué no hacer. What to do or what not to do. Algunos pastores lo hacen, Many pastors do it. piden consejo They ask a muchos grupos. many groups, ¿Qué opinan ustedes? what do you think? Está bien, Is it okay? no hay problema. It doesn't matter. Pero si a Dios le dijo, Oh, but if God hazlo wants así, do it like usted this, tiene que hacerlo así. how do you do it if God told you? Puede decirle a los demás qué opina, You can ask for an opinion. pero si Dios habló, But if God already hay spoke, que hacer lo que Dios habló. how do you do what God told you to do? Y como iglesia, And as a church, tenemos que apoyar. we have to Si support. queremos tener If we want to un have hombre de Dios en los altares, que sea la voz de Dios, the voice of God, tenemos que apoyar su we visión. have to support it. Tenemos que creer que Dios nos caliente. Y aunque muchas veces no nos guste algo, We don't like something. tenemos que decirle en ti confiamos We en have to Dios. say, we trust Y a in God. todos los líderes, To all a the todos los leaders, diáconos de todas las all iglesias, ushers of the no dejemos crecer por las expectativas de la gente. be grown by Aquí no importa qué piense la gente de It doesn't mí. matter what people think No of you. importa si piensen que soy malo, It doesn't matter si what piensen que soy bueno. Eso no importa. doesn't matter. Aquí importa. Here, what Cuando matters nosotros vamos al lugar secreto is when we go to the y secret le place, pedimos a Dios, we ask God, Señor, Lord, ¿qué piensan? what do you think? Aleluya. Usted le ha preguntado eso. Have you ever asked God? Usted le ha dicho a Dios, ¿qué piensan? Have you ever asked God, what do you think? Y Él le va a decir que He will tell you what he thinks. entonces entendemos, So we must para ser la voz de Dios, be the voice of God. no tenemos que dejar que la expectativa de la gente Do not let the institution nos cambie change la esencia Yes, que nosotros somos. that we are. Es más, hermano, hay miembros de iglesia There's members of church que vienen al pastor that come to the pastor a decirle cómo tiene que predicar. to say how Que to el Señor preach. reprenda al diablo, hermano. God rebuke the devil. Eso no debe de ser así. That is not El hombre de Dios fue puesto por Dios, God was put by God, no por la iglesia. by the church. La iglesia que pone un pastor The pastor está como el tiempo de Israel, that's the time of poniendo a un Israel, Saúl como rey, putting que todos van a ir al fracaso. that everyone will go to failure. Por eso, iglesia, That is why church. ustedes tienen lindos pastores, You have beautiful pastors. tienen que apoyarlos, You have to support them. tienen que alimentar You have to esa pasión que hay en ellos feed that passion para that's in poder you. hacer la obra de Dios. Aleluya. Un aplauso al Señor. Si Juan Bautista hubiese dejado que la gente Would have let himself. metiera eso en su That corazón, people would have placed that in his heart. ¿se imagina Juan? Este diablo es tremendo. This devil is tremendous. Juan hubiese pensado, John would have thought, yo soy el Cristo. I am the Christ. Sí, yo soy el Yes, Mesías. yes, I am the Messiah. Y empezar Begin un ministerio a ministry que no era de él. that was in the Lord. Lo primero que hubiese pasado, The first thing that would have happened, Dios se hubiese apartado de él. God would have departed. Lo segundo que hubiese The pasado, second that would have happened, la pasión se le hubiese apagado. would have turned off. Por esa razón, For that reason, a los diáconos, to the a los líderes, a los de la alabanza, a los pastores, a los evangelistas, tenemos que luchar para que la expectativa de la gente no crezca en nosotros, not to rub us, sino que nosotros seamos lo que Dios quiere que seamos y recibamos las cosas que Dios en la tierra. Eso es lo que yo quiero.
lo más hermoso. That's the most beautiful thing. Mire, cuando uno sale de los altares y una voz de Dios, hombre, uno Sí, sale pues, contento, uno sale gloria, que ni dormir puede uno. That you can't even sleep. Y que muchos no lo quieren, That many don't like you. si no querían a Cristo. They didn't like Christ. A Cristo una vez se le fueron 5,000 5,000 por left predicar un mensaje. for preaching one message. Y en las iglesias, In our churches, yo lo viví. I lived it. Los primeros 3 meses, The first 3 months, la iglesia se empezó a hacer. the church Y began yo to preocupado. become empty. And I was Y decía young. yo, ¿será que estoy predicando un mensaje And equivocado? I was like, am I preaching the wrong message? ¿Será que estoy confrontando mucho al Am I pueblo? confronting too much? ¿Sabe qué Dios me dijo en una tarde? You know what God told me Y one me night? dijo, He told me, estoy sacando la paja I am taking porque hay muchos trigos que tengo que meter. the wrong Aleluya. message. ¿Y sabe qué pasó? Empezaron a venir los pecadores, drogadictos, prostitutas, borrachos a la iglesia. Y la iglesia se empezó a llenar, pero la gente que quería escuchar la palabra de Jehová. Y la gente le y la gente cambiaba. The people began Porque to la change gente, because the people, cuando escucha un mensaje when they hear a de message la voz de Dios, of the voice of God, se hace una pregunta. they ask one question: ¿Qué tengo que hacer what do I have to do para ser to be un verdadero a true hijo? child of God? Porque la gente Because people, a Juan Bautista le preguntaba, ¿qué tenemos que they hacer? ask John the Baptist, what do we have to do? Pablo, cuando se encontró con Cristo, Paul, when he was with Christ, le hizo 2 preguntas. asked 2 questions: ¿Quién es who are you y qué debo hacer? and what must I do? Porque Pablo fue impactado por la gloria de Because he Dios. was impacted by the voice En el of God. mensaje de Juan, de Pedro, perdón, en Hechos, Peter predicó más de 3,000, 5,000, preached, y todos decían, and everybody said, varones galileos, ¿qué tenemos que hacer para what ser do we have to salvos? do to be saved? Porque cuando alguien Because when es la someone voz de Dios en la tierra, goes to God on earth, esta un arrepentimiento del cristiano once God que repents empieza a preguntarse, and start ¿qué asking, tienen que hacer para ser salvos? what do they have to do to be saved? Ese es el evangelio que da. That is the gospel. Un evangelio verdadero, A true un gospel. evangelio real, A real un gospel. evangelio que cuando se levanta usted la gloria a Dios You y go to camina God, aquí en victoria. start Y walking, está ahí en la presencia. Y allá afuera se está escuchando. Y usted habla con perdido. Y usted habla de hermano. Y usted ayuda a gente. you love, and you help. Ese es el evangelio. That is the true gospel. Mira que está sonando. So the one next to you, Hay que dar frutos de you arrepentimiento. have to give true fruits of repentance. ¿Cuántos pilares? Nos vamos. Para hacer la voz de Dios, To be the voice of God, tenemos que vencer you have to overcome el sistema the system de este mundo. of this world. En Lucas 3, 17, 20 Luke 3:17-20. dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaban las buenas nuevas al pueblo. Detengámonos un momentito ahí. Let's stop for a moment there. ¿Cómo dijo él? How does it say there? Buenas nuevas. ¿Qué es buenas nuevas? What is the good news? El evangelio. It is the gospel. Pero hay algo importante. There's something important here. Dice que con muchas With exhortaciones many exhortations, daba las buenas nuevas al pueblo. gave the good news to the ¿Cuál es el problema de la iglesia de este What is tiempo? the problem of the church in Que this cree time? que las buenas nuevas You think that the good es news que Dios te va a prosperar, that God will prosper es you, que Dios te va a dar un carro, that God will give you es love, que Dios te tiene que dar una casa. that God has to give you a La house. promesa de la